Buenas noches, vamos viendo que se vayan conectando los demás. Y bueno, de todos modos, esta sesión se va a quedar grabada para que la puedan ver de manera diferida. Bienvenidos al segundo día del desafío. Descubre el poder de tus emociones. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero recuerda, quiero que tengas presente esta frase de la vida es una fiesta y eres tú la invitada. Entonces, ayer hablamos de qué papel es el que vamos a elegir, si ser víctima de las circunstancias o maestra de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vamos a ver los conflictos a partir de hoy? Como hemos comentado, es una gran oportunidad para volvernos maestras de nuestra propia vida. Esto nos permite adquirir mayor seguridad en nosotras mismas. Eso es garantizado, ¿no? Y como te dije, pues no me creas nada. Entonces, la vida es una fiesta, tómala como es. Acuérdate, vamos a estar, lo que nos interesa es y lo voy a estar refiriendo, de comprender la importancia de nuestras emociones en el día a día. Y descubrir el poder que tienes para dominar tus pensamientos. Aprenderás que puedas recuperar tu seguridad. Ahí está. Es como abrir esa ventana y dejar que brille y hacerte cargo para cumplir sí o sí tus objetivos. Descubrirás que puedes vivir en libertad emocional y la única persona que puede decidir eres tú en este sentido. Comprenderás que el miedo es tu mejor aliado para transformarte, para cambiar. Entonces vamos a quitar por el momento todo lo que son todos aquellos distractores. Acuérdense, en lo que nosotros nos enfocamos es en lo que nos expandimos. Entonces, por eso vamos a estar repitiendo todo en este sentido esto de en lo que te enfocas se expande. Y entonces cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras emociones, porque en todo momento estamos sembrando una semilla. Y si los resultados que hoy tenemos no son lo que queremos, hay que observarlos. Y de hecho, vamos a hablar hoy, es un tema muy interesante. Entonces, como te dije desde un inicio, no me creas nada. ¿Ok? Aquí lo principal es que tú lo experimentes. Y ten a la mano siempre lapicero y libreta. Yo siempre les digo, lapicero y libreta. Generar, pues, respeto y armonía en el espacio. Abre tu mente y pon en práctica lo aprendido. ¿Sale? Vamos a hablar en estos días un poco de lo que es el curso para para seguir trabajando la parte emocional. ¿Bien? Entonces, ayer hablamos de ser víctima o maestra. A mí me gustaría que me compartieras aquí qué pudiste tú, desde tu propia visión, decir, bueno, ¿en qué circunstancias te has sentido víctima y ahora cómo lo tomas, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. En su momento, bueno, yo fui víctima, me comporté como tal, de estarme quejando, ayer hablamos precisamente de esto, de mi jefa. ¿Y qué fue lo que hice? Pues darle la vuelta, ¿no? No fue algo sencillo porque es bien importante trabajar, es algo que vamos a estar comentando el día de hoy, pero es trabajar mucho el perdón. Pero para eso requerimos aceptar nuestras emociones. Entonces tuve que perdonar haber atraído esa realidad a mi espacio y agradecer porque a mí me permitió ver realmente lo que yo quiero y es algo que estoy trabajando para poder compartir con más personas todo lo que a mí me ha permitido llevar mi vida a otro nivel. Y a otro nivel hablo de mejores relaciones con mi entorno, mi esposo, mi familia, mi emprendimiento, mis hermanos, en el ámbito laboral, el tener más personas con las que yo me relaciono. Antes mi grupo era muy cerrado. Entonces, eso me ha permitido ser maestra en mi propia vida, en mi propio emprendimiento, aprender a observar.
¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar de esas historias limitantes que condicionan tu emprendimiento o tu vida. Y que es importante que empecemos a observar, que tú empieces a observar. Te puedo asegurar que muchas cosas ya las has visto. Y para eso vamos a tomar nota. Porque queremos traer, así que hacer consciente lo inconsciente. Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿ok? Entonces, ¿qué historias nos hemos contado? A través de esas creencias que nos han introyectado. Porque requerimos tomar el poder de nuestra propia vida. Y para dominar nuestras emociones es importante aceptarlas. Aceptar ese miedo. Miedo a veces cuando nos comparamos. ¿A quién no le ha pasado, no? Que dices, wow, estas personas llevan más adelante de mí. Sí, pero cada una de nosotros tenemos un proceso. Y es contigo con que tiene que ser esa comparación de decir, ok, y además de abrazar esos resultados y compararse en el sentido de decir, bueno, ¿dónde quiero estar y qué he logrado? Pero no compararme con otra persona, porque cada uno de nosotros tenemos un ritmo muy diferente. Eso es bien importante que nosotros seamos conscientes. De repente queremos llevar el mismo ritmo de nuestros mentores y ellos ya llevaron una carrera, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Ya encontraron esa pila, esa rueda que los va llevando. Ya saben cómo. Bueno, en nuestras áreas hay algunas, hay que observar, por eso sí tenemos herramientas y creencias que nos empoderan, porque ya muchas cosas las hacemos en automático. Hemos logrado. Entonces recuperemos esa información que hemos logrado para llevarla al objetivo que queremos. ¿Me explico? Y potenciar esa parte que nosotros realmente, con la cual sí o sí queremos trabajar. Bien, entonces vamos a estar hablando obviamente de nuestra mentalidad. Si vamos a hablar de las historias que nos hemos contado, es importante que nosotros empecemos a amarnos. Que inicies contigo. Que empieces a amarte. Escúchate todo, escucha tu cuerpo, escucha lo que dices, observa lo que piensas, observa tus emociones. Hay momentos que requerimos hacer una pausa y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Tú tienes las respuestas, nadie más que tú. Eso lo aprendí con un mentor, pero en el camino de repente te desvías y otra vez requieres regresar al cauce, a ti, al centro. Que tú tienes todas las respuestas, todas. Tenemos mentores, guías, pero con la finalidad de que tú encuentres ese camino, que tú sí sabes. Yo recuerdo uno de mis mentores que siempre nos dice, ¿no? Tú sabes que sabes porque sí sabes, o sea, sabes, es un poder interno que logramos encontrar, digo logramos porque todos lo tenemos, y es aprendernos a escuchar, ¿ok? Eso que llamamos intuición. Entonces, para fortalecer precisamente esa mentalidad de abundancia, ¿dónde se encuentra? ¿Con quiénes? A lo que me refiero es cómo descubres todo eso, tu familia, en cómo nos relacionamos con los demás, tus compañeros de trabajo. Lo vamos a ir viendo, ¿no? Es observar cómo me relaciono con el otro. Ayer hablábamos, si yo soy víctima en la relación con mi pareja, cuando me empiezo a quejar, o en la relación con mis hijos, o incluso en la relación con mis mentores, ¿no?
o me vuelvo maestra a través de ese aprendizaje, ese observar lo que lo que me está sucediendo con las otras personas. Ahorita vamos a ir haciendo un ejercicio, pero a mí me interesa que tú te grabes que tú tienes una mentalidad de abundancia, una mentalidad de riqueza en tu entorno, con quienes colaboras, con tus jefes, con tus compañeros, que pueden ser tus mejores maestros, tu equipo de trabajo, tus socios, tus clientes, tus estudiantes. Recuerdan que decíamos, bueno, cuando nos quejamos, el otro me está mostrando algo, es un espejo. Y una de las preguntas que puedes utilizar es, ¿qué requiero aprender aquí? ¿Qué me está mostrando que no veo? Al inicio de todo este trayecto, recuerdo que uno de mis mentores me decía, lo que pasa es que muchos no tienen abierta esta parte de la intuición, no están despiertos y no han aprendido a escucharse, pero los mensajes llegan y llegan a través de las demás personas, a través de una idea, incluso. Algo que de repente puedes observar nuestras emociones, nuestros pensamientos, perdón, principalmente, pero ir viendo hacia dónde nos está llevando. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque incluso cuando nos llega un mensaje o incluso, bueno, un mensaje de texto o estás leyendo un libro o una revista y dices, wow, este mensaje es algo que yo esperaba. Pero eso va siendo con el tiempo. Y con el tiempo no te voy a decir que tienes que esperar un año. No. A veces si tú empiezas a trabajar esto, en un mes, tú empiezas a abrir tu intuición. Incluso yo te puedo asegurar que con lo que has venido trabajando va a ser mucho más fácil porque no vienes en cero. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuéntenme. Y lo que vamos a hacer en este momento es que van a cerrar los ojos, ¿sale? Van a cerrar los ojos y vamos a hacer este ejercicio. Vas a inhalar 3 veces, yo te voy a guiar al conteo de 3 y empezamos. Inhala, 1, 2, 3, sostén, 1, 2, 3, exhala. Nuevamente, inhala, 1, 2, 3, sostén, 1, 2, 3, exhala. Nuevamente, inhala, 1, 2, 3, sostén, 1, 2, 3, exhala. Ahora, en ese lugar donde estás, donde te ubicas, empieza a explorar qué lugar tú en este momento estás descubriendo. ¿Qué olores hay? No sé si a lo mejor en el lugar que estás hay naturaleza. Ella que te llama más la atención. Y hay sonidos. ¿Qué sonidos hoy te permites escuchar? Pero lo que sí observas, sientes, mucha paz, tranquilidad, armonía, amor. Es una luz blanca, brillante, que te da esa fortaleza para continuar. Que no hay nada, no existe ninguna limitante. Puedes cumplir ese objetivo que quieres. Puedes seguir amando cada día más y más y más. Puedes generar
en ese entorno un ambiente de armonía, de paz. Y que ese ambiente lo puedes llevar a donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Porque ese es el gran poder que hoy tienes. Cualquier lugar lo puedes llevar. Salud siga acompañando. Irradia amor, gratitud, riqueza. Puedes compartir con todos los que vas viendo ahí en el camino. Personas que amas, que te colegas, tu pareja. Este momento de despedirse de ese lugar. A regresar aquí y ahora. Te voy a ir guiando. Inhalas. 1, 2, 3. Sostén. 1, 2, 3. Exhala. Inhalas nuevamente. 1, 2, 3. Sostén. Exhala. Inhalas nuevamente. 1, 2, 3. Sostén. 1, 2, 3. Exhala. Lentamente vas abriendo tus ojos, vas moviendo tus brazos, tus pies, tu cuerpo. Y cuéntame cómo te sentiste. Este ejercicio es importante que lo hagamos, que nosotros nos sentamos en ese espacio que es nuestro. Cuando tú aprendes a dominar la cual dispones, la tienes a la mano, la paz siempre va a ir contigo. Esa armonía, esa tranquilidad que tú le brindas al otro. Cuéntame a mí aquí qué sintieron. Es una herramienta que a mí me encanta aplicar porque para mí me genera paz, armonía, riqueza. Entonces, cuéntame cómo te sentiste. Aquí en el chat, escríbanme. Bien, vamos a ir realizando este ejercicio. Esta herramienta que ahorita compartí es porque la vamos a estar utilizando, sobre todo porque vamos a trabajar esas historias que nos hemos contado. ¿Qué situación? Me voy a ir con el segundo punto. ¿Qué situación a la tú te has enfrentado con alguna persona con la que crees tú que tienes algún tipo de conflicto o que tienen ciertas dificultades para relacionarse o que en ciertas cosas no estás de acuerdo? Este ejercicio yo lo trabajo con mi pareja, con mis hijos, en lo laboral, en la relación con mis padres, en la relación con mis hermanos, y así, porque todo con mi entorno, todo tiene que ver conmigo. Nada es casual. Todo tiene una razón de ser. Todo. Hasta el hecho de que tenga yo un percance, que me caí, que se me ponchó la llanta, que llegué tarde. ¿Sí me explico? Todo tiene que ver conmigo. Pero requiero ir a la causa. Y para eso es revisar todo esto. ¿Qué emociones hay? ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Cuéntenme, no importa que no prendan sus cámaras,
por ahí me escribieron que no podían, ok, pero sí quiero que compartamos, ¿no? Para que no sea un monólogo. Si hasta ahí vamos bien. Entonces, una situación tú puedes marcar cualquiera, ¿no? Incluso una situación económica. ¿Cuál es? Y por eso vamos a ir escribiendo. ¿Cuál es la que tú quieres marcar? Entonces voy a poner, miren, aquí incluso hasta viene, ¿no? Pero no quiero mostrarlo todavía. Ahorita decimos, ¿cuál es la situación? ¿Una situación económica? ¿Una situación de relación con la otra persona? Si es una situación económica, wow, qué historias me han contado. ¿Qué historias me permití que me contaran? Cuéntenme aquí. Aquí voy a ir construyendo sobre esta. A ver si se logra ver. Puedo mover. Es que se movió todo esto. Acá sí. Y lo logré mover. Bien. Entonces, situación. Voy a poner aquí una situación económica. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque yo requiero aprender a dominar mis emociones sobre la situación económica. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Cuéntenme en el chat. No lo veo activo, chicas. Yasmín, Rosy, Nayeli, cuéntenme. A lo mejor hay alguna persona que con la cual esa situación económica se vea reflejada. Cuéntenme si la hay. Voy a explicar aquí ejemplos, en mi caso, sí. Padres, ajá, pareja, hermanos, y así. Bueno, algunos de los que voy viendo. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar. Y dices, ok, sí, con tus hijos. Hay que observar entonces. Peleas por dinero, wow, genial. Eso me encanta. Por eso es ir. ¿Por qué? Porque a mí me va activando aquí el botón. Ay, sí, cierto. Y es una creencia. Es que hablar de dinero, ¿qué te genera? Discusión, dices, pelear, ok. Tenía yo esa programación. Cuando tú te enfrentas a esa emoción, aquí vamos a hablar, cuéntenme qué emociones, ¿no? Frustración, frustración, ¿qué más? Envidia. Acuérdense, aquí no vamos a juzgar ni nada, necesitamos hacer visible que está escondido, ¿no? Procuro evitar pelear por dinero, procuro, fíjense, hasta decimos, ay, no lo tocamos. Pero mi pregunta es, y gracias, Rosy, gracias, Yasmin, gracias, Nayeli, ¿quieres que el dinero esté en tu vida? ¿Qué mensaje le estamos mandando al dinero con estas creencias? Entonces necesitamos identificar nuestras emociones. ¿Qué historias nos hemos contado? Yo también procuraba evitar, no, porque una creencia es, el dinero es el síntoma, o ¿cómo se dice? El primer tema de discusión al hablar de dinero, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿queremos que el dinero esté en nuestro espacio? Pregunto, contéstenme aquí. Yo sí. Dicen, al final de cuentas considero que es mejor la tranquilidad, la paz, y si para eso debo aguantar, creo que me es más fácil. Fíjate, aguantarte en la situación en la que tú estás. Pero pregunta es, yo sé que tú trabajas para llevar más allá de un simple dinero, es prosperidad a tu espacio.
Y entonces, ¿qué historias nos hemos creado para decir, bueno, me debo de aguantar? Es mejor así. Y entonces el dinero agarra otra ruta y no llega a ti. O así como llega, dicen, se va. Mi mamá que soy demasiado aferrada al dinero y por eso no me dura. Creencias, otra creencia. Entonces ya estamos diciendo, bueno, como eres aferrada, sí podemos tener a lo mejor ciertas, hay, y ¿por qué nos volvimos aferradas al dinero, no? Y que no me dura. Entonces cuando nos dicen ese tipo de palabras, por eso es observar nuestras emociones, observar todos nuestros pensamientos, lo vamos a ir viendo, pero usted incluso ya se está adelantando y eso es genial, lo vamos a ir viendo aquí, pero nos destapa creencias que debemos decir, a ver, es importante que tú a partir de hoy te empieces a cuestionar. Eso es cierto. Por cierto, otros han logrado generar ingresos y tú no. ¿Qué historia te contaste? Eso es algo que cuando yo empecé a hablar esa parte del dinero, yo temblaba, chicas. Temblaba por estas creencias que ustedes están comentando que yo también tenía. Era hablar de dinero, era hablar de problemas, ¿no? No, y mejor así como dice Rosy. Yo también así decía, no, yo prefiero estar tranquila, pero no tocar tema del dinero. Si tú no quieres hablar de alguien, esa persona va a estar ahí. Tú no quieres hablar de eso. ¿Y qué es lo que estás haciendo inconscientemente? Evitarlo. Dices, no, mejor no. Voy de lado. No. Aunque nos dé miedo, tenemos que hacerlo de frente. No es una tarea sencilla, eso lo sé, me queda claro porque yo lo viví. Yo hablar de dinero incluso se me paraban los cabellos, ¿no? Me ponía de malas, yo sabía, o sea, ya me programaba a que era un conflicto, era un problema. No, queríamos verlo así. Requerimos cuestionarnos, a ver, ¿quién me dijo que así era? Pero para eso necesito identificar todas esas emociones. A ver, cuéntenme otras emociones que han tenido. Impotencia, por ejemplo. ¿Qué otras? Cuéntenme. Enojo. ¿Qué más? Vamos a hacerlo consciente, ¿ok? Y empezarnos a cuestionar. Y es cierto, ¿quién nos dijo? ¿Quién nos contó que así era? Esta creencia, tú pregúntate, a ver, esta creencia de que el dinero, pues mejor no hablar de él porque trae problemas, ¿me ha beneficiado en mi salud, en mi economía? Y vete contestando si sí o no. En mis relaciones con los demás, no, pues yo era un caos. Decía, no, pues no me ha beneficiado porque hablamos de dinero y son discusiones, ¿no? Porque yo ya me había programado para eso. Hasta que me empecé a cuestionar, ¿y de dónde lo adquirí? Trabajar obviamente el perdón, permitir que el dinero llegue a mí, abrirme a otra posibilidad. Traigo aquí la información en el sentido de cuáles son las creencias. Empiezo a cuestionarme, pero dar el primer paso, por eso una actividad y tus metas, perdón, una meta y tus actividades, por eso les digo, al inicio comentamos una meta pequeña para que tu mente te lleve a cumplirla. Y de ahí vamos con el siguiente paso. ¿Me explico? Entonces, uno de mis, como decía Yasmín, ¿no? O sea, es uno tan aferrado, que uno no lo quiere soltar porque estás pensando, es que no me alcanza. ¿Qué energía estamos generando?
Nuestra mente está en esa parte de escasez. Y estoy no preocupado. Y haces la cuenta y dices, y tengo que pagar la colegiatura, ¿quién se ha sentido así? Y tengo que pagar esto y no me va a alcanzar, nada más me quedan, no sé, 500 pesos, ¿no? Para terminar la quincena. Y a veces ni alcanza. Así me pasaba. Hasta que tuve que reorganizar mis finanzas, obviamente, pero organizarme aquí. Es decir, a ver, requiero ver esto de otra manera. Puedo dar ese salto, pero me está costando mucho trabajo porque tengo miedo. Tenía mucho miedo. Hasta ahí vamos bien. Pero también requiero observar mi cuerpo. ¿Cómo? Cuando hablo de dinero, ¿qué me duele? ¿La cabeza? ¿El estómago? ¿Pongo nerviosa? ¿Tiembla el ojo? ¿Me explico? Es observarnos nosotros. ¿No te explico? Recuerdo que en alguna ocasión, no sé si lo comenté con ustedes, pero cuando hablaba yo de dinero, hasta de repente mis manos se enronchaban o me daba comezón. Daba comezón. O incluso en alguna ocasión, un tema con mi jefa de que yo ya no quería estar en esa oficina, me empecé a poner mal de la presión y tenía que estar cada día con el médico de la oficina, bueno, de ahí del edificio. Fin de semana estaba súper bien y otra vez me ponía mal lunes. Hasta que dije, hey, ¿qué estás haciendo? Estás llevando a tu cuerpo y cuántas veces no nos enfermamos por eso. El estar preocupado porque la quincena, ándale, se puede ver reflejado en la... Sí, puede ser, pero la obesidad, ahí hay que revisar porque la obesidad también puede ser, eh, ¿cuáles eran las historias que nos contaban nuestros papás? Por eso les digo, cada uno de nosotros tenemos un mapa. ¿Se acuerdan que en las primeras lives que vimos es cada uno de nosotros tenemos un mapa? Y hay que ver qué era lo que nos decían respecto de el peso. Yo lo descubrí. Yo lo descubrí en mi caso y habría que revisar, pero recuerden que el peso es protección y a lo mejor sí puede hacer, porque había que andar más en el tema, específicamente tu historia, para ver qué es lo que está detrás de. ¿Ok? Entonces sí es importante ir revisando. Puede ser algún caso, claro, pero hay que revisar más a fondo qué es lo que está destapando eh, las creencias que están detrás del peso. Es bien importante, porque cada situación, incluso el abdomen representa una parte que tiene que ver con aquello que estamos sosteniendo y en algunos de los casos dicen, ¿qué persona se está sosteniendo? De repente el abdomen lo tenemos abultado y es hacer esa parte de consciente y empezar a soltar. Pero aquí es bien importante, hay unas enseñanzas de Neville Goddard que nos dice que precisamente cuando tú trabajas la parte de la imaginación, tus pensamientos, tú puedes generar otra realidad en tu espacio. Dejas de condicionar a las demás personas, de condicionar a tus hijos. Por eso hablábamos de no pongamos etiquetas a los demás, ni a nuestras parejas, ni a nuestros hijos, ni a nuestros coach. No pongamos etiquetas. Es importante irlas quitando. Entonces, cuando hablamos en esto que comentas, Rosy, a mí me pasó el hecho de sostener a alguien que amo de un familiar, que bueno, pues ya va creciendo, ya es mayor,
mayor de edad, y uno tiene que irlo soltando, pero encauzarlo desde tu intención de qué es lo que quieres para él. La preocupación es escasez, chicas. Si yo me preocupo en que es que no le alcanza, es que no, yo estoy generando una realidad alterna que está obstaculizando que él sea próspero. Y de eso muchas veces nosotros no somos conscientes. Damos por hecho que así es, que es natural y no es cierto. Es importante dejar de sostener realidades que no queremos en nuestro espacio. Y para esto, o sea, es algo que a mí me apasiona y es algo que quiero seguir compartiendo, ¿no? Que aquí unos gatos. Dice Yasmina, a mí me duele el brazo izquierdo. Hay una parte, ahorita termino de leer Yas para que empecemos, es nuestra parte izquierda tiene que ver mucho con la relación con mamá o con la relación femenina y nuestra parte derecha con nuestro padre o la representación masculina, ¿no? Entonces, yo en muchas cosas me daba cuenta precisamente ahorita que dices, bueno, ¿cuál es el lado izquierdo, no? ¿Y a qué voy? Es no juzgar a nuestros padres porque al final ellos hicieron lo que tenían al alcance. Pero entonces, ¿cómo podemos honrarlos? Bueno, pues a partir de que nosotros podemos cambiar y dejar esas creencias limitantes fuera. ¿Ok? Y haces una transformación incluso hacia abajo y al lado, o sea, y hacia arriba, ¿no? Porque resulta que los cambios que tú haces impactan en tus familiares. Yo lo he visto entre mis hermanos, sobrinos, entonces, hijos. Y si a mí me duele el brazo izquierdo cuando me enojo por dinero, es correcto, y cómo pienso en escasez para llenar ese vacío. A ver, ya no te entendí ya. ¿Y cómo pienso en escasez para llenar? Ah, ok. Aquí, bueno, no comprendo, pero a lo que voy es empezar a indagar. Aquí es importante que empieces a poner tus emociones. Ponle tu, voy a llamar a la mejor decepción, enojo. Tú dices, bueno, yo me enojo, ¿no? Ok, ponlo ahí, por una situación económica. ¿Quién hablaba de esa situación económica? O sea, que te ha llevado al enojo. Tú sientes un vacío, pero estoy segura que alguien, porque a todos nos pasa, es que nos hablan del dinero como si fuera algo malo, y no lo es. Le hemos colocado un significado, y hoy sí o sí requerimos hacer un cambio en el significado que le damos a las cosas, incluso desde una crítica, ¿no? Yo lo cambié, esa parte de la crítica, yo la cambié por decir, a partir de recibir una crítica, la voy a ver como una luz, como una oportunidad, como un aprendizaje. No fue fácil, porque a mí me enojaba, ¿no? A mí me enojaba. Pero habría que indagar aquí, Jazz, ¿de dónde sale esta información? En mi caso, como les dije, pues es algo que he trabajado y sobre todo que uno escucha. Miren, a veces si nuestros familiares, a lo mejor no nos acordamos, pero nuestro entorno nos lo muestra todo. Entonces, yo me di a la tarea, obviamente, pues, les digo, estos ejercicios los puse en práctica todos los días. Y escuchaba a mis compañeros. Cuando más quieres trabajar sobre el tema, pues resulta que hablaban de escasez, que cómo estaba mal el gobierno, que si había pérdida, X o Y, porque bueno, en algunas ocasiones, nuestras reuniones, pues obviamente cuando nosotros requeríamos solicitar algún presupuesto, pues tenía que ver con dinero. Y cuando no lo autorizaban, porque hubo una época así, pues era así como que reproche, ¿no? Hacia eh, eh, que, que no nos daban. Y eso nos pasó cuando tuvimos esta jefa que yo les comento y que en algún momento en un live hablé sobre esto.
Entonces, fíjate cómo se presentan las cosas, ¿no? Una persona conflictiva, hay escasez, hay malas relaciones entre compañeros, o sea, fue así como si revolvieran una caja y, y te pasa de todo, ¿no? Pero es empezar a indagar. Entonces, es importante que nosotros lo empecemos a ver en lugar de un problema, porque claro, yo lo vi como un problema. Me porté como víctima de las circunstancias. Me costó trabajo ver desde otro ángulo las cosas, salirme del problema, entender que la persona con la que convivíamos estaba viviendo una situación, sus propios traumas, ¿no? Yo los míos, ella los de ella. ¿Sí me explico? Sin juzgar y entender también el papel que estaba ella desempeñando, sin juicio. No es algo fácil, por eso les digo, de repente hay que quitar el juicio para poder ver mejor. Poder ver mejor. ¿Ok? Ahora, la pregunta va enfocada a, díganme cómo vamos, si vamos bien, alguna duda, vamos ahí aclarando. Y por eso les comentaba yo de las mentorías después de esta sesión, si ustedes se quieren aún sumar, pues adelante, para ir tratando a cada uno de ustedes de forma muy específica. Estaríamos en grupo, indudablemente, pero yo quiero saber hoy, ¿tú cómo expresas o reprimes las emociones? Si las expresas, ¿qué es lo que haces? Yo les voy a decir, yo gritaba, entonces gritos, ¿no? Pero lo peor es que cuando estás exaltado, eres inconsciente, dañas a los que más amas, porque no sabes controlar tus emociones. A mí me pasaba, y lo viví mucho con principalmente mi hija, ¿no? Bueno, mis hijos, pero ella, pues, lo recuerda en su momento aún más. De repente esa parte, les digo, el control, al final no controlamos nada, ¿no? Hoy tengo una relación diferente con ella, con mis hijos, bueno, pero principalmente mi hija, y le dije, pues es que tú has sido mi mejor maestra, ¿no? Me haces ver lo que yo dije que ya no iba a hacer y de repente, y me lo dice, ¿no? Bueno, a lo que voy es de que me decía, es que dijiste que ya no ibas a gritar y yo, ¿qué decía? Me tenía que, no podía decir nada. Y decía, hija, estoy aprendiendo, entonces voy a requerir de tu ayuda. Pero si, cuando ellos te dicen, hey, te vuelves aquí, ¿no? Exploto y grito, daño a la gente con lo que les digo. Y eso es algo, fíjense, algo que yo empecé a hacer en su momento, obviamente. Yo ya hay cosas que digo, ya sé que no. Hay cosas que todavía, ay, sí me enojo y digo, a ver, espérenme. Saben que vengo enojada, alterada. Ahorita les cuento, pero no me digan nada. Por eso, o sea, les digo, denme un tiempo, porque es válido. Hasta que a los hijos igual se les dé un tiempo. Cuando estén tranquilos, cuando se les pase, pero que sepan que tú estás ahí, entonces ya ellos podrán hablar. Pero en ese momento no les pidas que hablen, porque ubiquémonos, ni nosotros lo hacemos. Entonces ahorita, Jazz, gracias por compartir. Lo que yo empezaba a hacer es salirme a caminar, ¿no? Sí, a caminar era al parque. Teníamos el parque igual cerca. Pero haz algo que te saque por lo menos, acuérdense, es romper el patrón. Ese es otro tema, pero es poder romper nuestras creencias. Entonces ahí es cuando empezamos a dominar, decir, ok, ya me di cuenta que grito, tengo que hacer algo distinto. Busca algo que digas, puede ser algo distinto, a lo mejor escuchar música, a lo mejor en ese momento hacer ejercicios, o sea, tenemos que romper el patrón, entonces tenemos que cambiar. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que decía Albert Einstein? Tienes que hacer cosas distintas, ver el patrón para hacer cambios diferentes. Y era lo que yo hacía. Uno de mis mentores me decía, pues yo me aventaba a la alberca. Digo, híjole, lástima que aquí no tengo y aquí hace frío. Así que yo no me aventé a la alberca, pero sí me salí a caminar. ¿Ok? O hacer ejercicios, respiraciones, las respiraciones profundas. Esos me ayudaron muchísimo. Por eso son ejercicios prácticos que podemos llevar ahorita a cabo, sin tanta complicación.
porque vamos a ir entendiendo nuestras emociones. No querramos entenderlas o lo que nos está pasando de un día para otro. Es un proceso, chicas. Y requerimos tener paciencia sí o sí con nosotros mismas. Entonces, hagan algo que rompa este patrón, ¿no? Como les dije, hay ocasiones, miren, nosotros tenemos, en la hora de la comida es nuestra hora de la reunión y platicamos cómo nos fue. Y cuando de repente les quiero llamar la atención a mis hijos, por eso luego mejor lo hago ya después. Porque como estamos en la plática, en la charla, en la broma, logro, o sea, según estoy regañando y comentan algo y me da risa lo que dicen o cómo lo dicen. Entonces digo, no, a ver, ya, tuve que cambiar esa táctica, ¿me explico? Pero de repente hasta ellos mismos, porque trabajamos nuestras emociones, trabajamos nuestras emociones, tratamos de generar un ambiente de armonía. En determinado momento, bueno, ya se les dice, oye, tienes que hacer esto no se debe hacer, pero ellos saben que los amo, que los amamos. ¿Me explico? O sea, ese es el momento, punto. Entonces dices, a veces hay que, mejor pienso antes de decir las cosas y decir, bueno, a ver, ¿por qué? Porque si no de repente dimos y esa herida o ese comentario, pues ya no lo puedes borrar, ¿no? Tampoco es que nos estemos dando golpes de pecho, no. Ok, me equivoqué, ofrezco una disculpa y trabajo en ello para que eso no vuelva a pasar. ¿Ok? Eso es bien importante. Las culpas no las debemos de cargar. Tenemos que empezar a soltar. No nos ayuda, eso es escasez. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, aquí es importante que tú veas si tú reprimes esa emoción o cómo la expresas. Yo le decía, yo gritaba, ¿no? Me enojaba. Más. Cambiaba mi expresión, ¿no? A veces sí lloraba, callada, no decía nada. O sea, hay que observarnos. ¿En qué momentos no dices nada? Cuando hablábamos al inicio, decía Rosy, pues por el dinero, ¿no? Pasaba esto. Pues igual, dicen, mejor ni digo. Y así me llevo la fiesta en paz. Pero seguía viendo en escasez. ¿Ok? ¿Y cómo actúas ante una situación determinada con esa persona? Sobre todo hay que observar si ya hay un conflicto con alguien, con una persona en específico, yo les decía, con la parte de mi jefa, pues sí, a veces era ese miedo, entraba en pánico. Una vez entré en pánico y dije, no, esto no puede ser, no debe de ser. Y fue que trabajé más duro en mí, no fue sencillo, claro que no, pero requería ver a ella desde otra manera. Pero yo tenía que detectar esta situación de que era con ella, con la que yo tenía el conflicto. No quería ni verla, ¿no? Entonces la evitaba. Entonces evitar. Fíjense, por ni verla, ¿no? Hasta que tuve que hablar después con ella. Pero ¿cómo lo hice? Pues hablar desde el amor y el agradecimiento. Les comentaba al inicio. O sea, ella tenía sus propios traumas. Agradecer que está en mi vida. Para yo poder trascender la información, poder vivir de otra forma y no de la misma. Tenía que romper el patrón. ¿Me explico? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora díganme, con todo esto que hemos visto, que has observado, dime, ¿qué pensamiento sostienes después de esa situación? Eso es clave, ¿eh? O sea, imagínense, ahorita que comentaba Rosy, creo que fue la que comentó, que sientes que no te alcanza, dice, no siento que no alcanza la quincena, a mí me pasaba, ¿eh? Y entonces estoy en escasez. Y estoy haciendo más vívido, más real lo que me está pasando. Pues decir, a ver, puedo ver las cosas de otra manera. ¿Qué requiero cambiar aquí?
con esa confianza y con esa fe, confianza. A lo mejor no vas a saber cómo. Ayer les comentaba, yo no sabía cómo, cuando yo dije que quería cambiar, cómo iba a suceder eso, pero ya estaba cansada. Y les comenté que a la tarde siguiente recordé la herramienta que me comentó mi hermana, hablamos ayer de Ho'oponopono, empecé a aplicarla. Pero es cuando tú empiezas a decir, ya, hasta aquí, tomas acción. Pero es qué pensamientos son los que se generan. ¿Qué pensamientos? Cuéntenme aquí. Yo, por ejemplo, empecé, no, voy a perder el trabajo, ¿no? Pérdida. Entonces, en miedo por la pérdida, ¿no? ¿Qué más? Cuéntenme ustedes. Tenía miedo, tenía pensamientos de pérdida, incluso abandono. Porque si yo dejaba, además, también estaba en esa parte de querer dejar el trabajo, tenía yo la idea de, me va a abandonar mi marido, ¿no? O sea, les digo que, ay, nos contamos cada historia. Miedo a la muerte, sí. Miedo. Voy a indagar más ahí. Por ejemplo, a mí me da miedo igual, miedo a la muerte, miedo a estar solo, soledad. Y aprendí a trabajar en mí para descubrir los apegos. Gracias, Ana. Para descubrir los apegos que tenemos. ¿Cuáles apegos hay? Y sentirse solo, aunque uno está acompañado, ¿no? Qué incongruencia. Les voy a decir algo que a mí me pasó, igual en algunas sesiones y algunos lives lo he comentado, es antes de que yo empezara todo este aprendizaje sobre las emociones, nuestra mentalidad, el desarrollo personal, X, Y, Z, cuando yo me iba a hacer una siesta, se supone que una siesta de alguna manera te permite miedo a fracasar. Ay, genial, Nayeli. Entonces, se supone que es un momento de descanso, donde te vas a levantar, pues, con un sueño reparador, ¿no? Y resulta que no, que yo veía así como que el día gris, muy feo, no, una sensación espantosa. Entonces, eh, puede ser. Yo fui consciente hasta después. Yo dejé de hacer siestas y entré en ese trabajo de meditar, visualizar, trabajar mis emociones. Y resulta que, o sea, una vez, en algunas ocasiones requería hacer siesta y dejé de sentir esa sensación. Y consciente, dije, wow, o sea, yo pude incluso caer hasta en un estado de depresión. ¿Por qué? No, venimos programados. ¿Qué historia nos contamos? Venimos programados. Recuerden, mi mamá había sufrido depresión por la pérdida de mi papá. Yo podía haber repetido ese mismo programa. Afortunadamente no. Dije, wow, y se siente muy feo. Así que dicen, yo jamás he sentido depresión, pero la sensación que tú sientes después de haber hecho una siesta que supone que es, ay, ya estás descansado y ya tienes energía, no, no, yo sentía una tristeza espantosa. Era esto por la parte de trabajo de la soledad, ¿no? Me acordé por esto. Entonces, hay que indagar eh, esos comportamientos, ¿no? Que a veces nuestros padres tenían y que era el patrón que están repitiendo. Que a nosotros nos tocó y pues es momento de, dicen, despedirlo, ¿no? Despedir esa creencia y contarnos una nueva historia. Entonces mi pregunta es, precisamente miedo a fracasar. Y fíjate que yo creo que más que miedo a fracasar, Nayeli, eso lo aprendí con algunos de mis mentores, es miedo al éxito. Que al final, ¿qué perdemos, no? Bueno, pero ese es otro tema.
Ese es otro tema de las claves de esos tres miedos, ¿no? De los cuales hablo. Y bueno, la pregunta es, ¿estás dispuesta a gestionar tus emociones y ahora sí realizar tus acciones en el día a día? Esa es una pregunta que pues es importante que tú te hagas, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. ¿Cuál es la nueva historia que hoy tú te vas a contar? ¿Qué nueva historia hoy tú vas a crear? Cuéntame, ¿qué nueva historia tú aquí vas a crear? Bueno, yo les voy a comentar en mi vida, o sea, yo jamás pensé, ¿no? Emprendedora digital, coach de realización personal y PNL, mentor en inteligencia emocional, o sea, en verdad que no creí, en mi vida pasó esto, ¿no? Hasta después de todo este proceso, ¿no? Y formadora de líderes de su propia vida. Primero tienes que empezar a liderar tu vida. Y ustedes pueden. Van paso a paso. Por ir aplicando herramientas. ¿Bien? Son algunos de mis mentores, algunos de ellos los vimos el día de ayer, pero son cambios que requerimos. Invertir tiempo, energía, enfoque y dinero, por supuesto. Para tener el internet, pues invertimos, ¿no? Para tener un equipo de cómputo, pues invertimos. Bien. El convivir con más personas que te ayuden a impulsarte al objetivo que tú quieres lograr es importante. Acuérdate, tú generas tu propio ecosistema. Tú generas esa armonía. Tienes la capacidad de hacerlo. Y Chris precisamente nos decía, mi mentor, recuerda que cuando tú partas de aquí, vas a regresar al mismo ecosistema. Y yo decía, ay, no me digas eso. Yo lloraba, ¿no? Porque decía, sí. O sea, que resulta que vivía en un ambiente un poco tóxico. Entonces fue trabajar mucho, mucho en mí para elevar mi energía y hacer un cambio. Es un proceso, como dicen, es un proceso. Entonces yo te invito a que a partir de hoy generes círculos virtuosos en familia. Aquí te comparto algunos detalles, ¿no? Decir, bueno, a ver, en familia, pues esa energía con la que tú vibras, ¿cuál es? Aprender a estar contigo, hablamos de soledad, bueno, a veces tenemos que estar solos y aprender a estar aprender a amarnos, aprender a estar en paz, poder compartirla con los demás, claro está. Y bueno, algunos amigos imparables o incluso tu propia familia, pues va a ser quien te va a impulsar a avanzar. ¿Ok? Abres nuevas puertas de bendición o de posibilidades. Rompes creencias limitantes en la familia, ¿no? Que es lo más importante, ir rompiendo esas creencias que nos limitan. Y vas a tener esas experiencias que transformen tu vida, desde el amor y el agradecimiento. Pero eres tú quien va a dar ese paso. Entonces, ¿cuál es la historia que hoy te vas a contar? Que hoy decides contar. Es importante identificar tus emociones para dominarlas. De la relación que hay, se identifica una emoción. Quiero trabajar en esa, para tener el dominio de ella. Porque no le tenemos que ceder el poder a los demás. Comentaba el día de ayer de las bromas, ¿no? Que de repente no me gustaban. Bueno, todavía no del todo, ¿no? O sea, no las acepto del todo. Tengo ahí que ver además con quién, pero empecé a ver las cosas, ya no tomarme las cosas personal, ¿me explico? Como que me están diciendo a mí, no. Tú requieres tener el dominio de tus emociones. No reprimirlas, que son cosas distintas, a dominar, observar, cómo la puedo transformar, qué me tengo que cuestionar. Ahorita lo que les estaba diciendo, empezar a cuestionar. ¿Cómo la puedo ver desde otro enfoque?
¿Qué enseñanza me está dando esta situación, esta experiencia? Bien. ¿Te ha gustado esta información? Cuéntame. Cuéntame si te ha gustado esta información y para ti ha agregado valor en tu vida. Me encantaría saber. Cuéntame en el chat que hoy tú puedes ver distinto, que puedes hacer diferente. Cuéntame aquí. Me encantaría que lo compartieras. Y la otra pregunta es, ¿quieres saber más? ¿Te gustaría saber más sobre de dominar nuestras emociones? Sí, Bella, muchas gracias. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. ¿Quieres aprender a dominar tus emociones para lograr tus metas? Y además tener mejores relaciones en pareja, en familia, en tu emprendimiento, en tu salud, con el dinero. Por supuesto, ¿no? El trabajar tu mente, que es lo más importante, porque tú al final generas con todo lo que son, fíjense, son 5 elementos que sí o sí están contigo todo el tiempo y que tú debes dominar. Pensamientos, tus emociones, observar tus creencias, observar lo que dices, tus palabras y observar tus acciones. Porque todo eso te va a llevar a un resultado. Y si el resultado que hoy tú tienes no es lo que quieres, tienes que regresar al inicio y observar tus pensamientos. Otra vez, ¿qué pensamiento? ¿Cómo cambio este pensamiento? ¿Qué acciones? Ya les di elementos ahorita que, ¿cómo puedes hacer ese cambio? Empezar a cuestionarte. Muchas gracias por enseñarme a hacer conciencia de mis emociones. Y con nuestras emociones, muchas gracias, Jazz. Con nuestras emociones, cuando nosotros descubrimos ese miedo de decir, wow, voy a hacer frente, dar ese primer paso. Chicas, el primer paso es el más difícil. Aprendiendo a dar ese paso, el que viene es más fácil y el que viene es mucho mejor. Por eso es hacer frente a esos miedos, a que tú domines, observes. Ya hoy ya no nos dio tiempo. Yo quería hablarles hoy del el diálogo interno, que es un elemento súper importante con nosotros mismas, pero habrá tema para eso. Mañana ojalá pueda hacer un espacio para eso porque es bien importante. Entonces, si te gustó todo esto, pues nos vemos mañana en el desafío. Yo te espero. Y muchísimas gracias, Nayeli, Yasmín, Rosy, Úrsula, por estar aquí, acompañarme, Ana, que en verdad estas herramientas te permitas aplicarlas. Son acciones que podemos hacer, son sencillas, pero requerimos crear el hábito, constancia además. Un ser constante, aplicarlo en el día a día. A veces nuestra mente nos dice, ay, es que no lo hice bien, no importa, hazlo. Yo les decía ayer, yo aplicaba así como repetición las técnicas de Ho'oponopono, como 1, 2, 3, 1, 2, 3, y sin creer, pero funciona. ¿Por qué? Porque tienen una energía enorme. Entonces, cuando se conjunta con muchas personas que están trabajando esto y tú te unes, se transmite la información. Eso lo vamos aprendiendo, se transmite la información. Son leyes que funcionan y que muchas veces desconocemos y que están a nuestro alcance. Tenemos que ir a nuestro mundo interno, primero revisar, trabajar en él para que nuestro mundo externo se presente aquello que nosotros queremos. Okay. Hay situaciones, obviamente, que no son agradables, pero que muchas veces, claro, que a ti no te llegan a suceder porque tú has generado cierta información. Y por eso es importante que llegue a más personas. Hay cosas de las que ahorita en este momento, o sea, nos llevaríamos más tiempo, no puedo hablar. Pero que yo digo, wow, o sea, uno lo puede generar. Y entendí
que era mi manera de pensar. Había cosas que, claro, me faltan, lo sé, pero había cosas que de manera inconsciente digo, porque no tenía esa conciencia que hoy tengo. Y algo que me ha gustado mucho disfrutar es muchas cosas con los jóvenes, con los chicos, con los niños incluso. Juegos, X, Y, Z. Y yo me enfocaba en esa parte de diversión, ¿no? Obviamente también la responsabilidad, pero mucha gente yo observaba, incluso en mi propia familia, que se enfocaba en el problema. ¿Y qué creen que generaban? Problemas de tu propia vida. Yo no. Que incluso me decían, es que tú vives en la isla de la fantasía. Y les digo, prefiero a vivir en la isla de la amargura. Aunque no les digo, o sea, había cosas que requería trabajar, pero yo no era consciente de que esa parte la tenemos todos nosotros. Y prefería sostenerme ahí, ver la vida y decir, hay otra forma de ver las cosas. Pero cuando fui consciente y me dijeron esas palabras, hizo mucho sentido, ¿no? Mucho. O sea, hay muchas cosas que digo, wow, las respuestas estaban ahí y nunca las vi. Ahí estaban delante de mí y nunca las vi. Día de mañana, que pasen una extraordinaria noche y les estaré enviando la grabación. Así que me despido. Chao, chao. Un abrazo muy fuerte. Gracias por acompañarme, por estar aquí, aunque hoy no las vi las camaritas, pero pues nos estamos viendo el día de mañana. Que pasen una excelente noche. Chao. Gracias.